Hermanos, ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 15. Colosenses capítulo 3, versículo 15, lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole sobre todo muchas gracias, porque nos concede el privilegio de poder reunirnos, hermanos. Amén. Dice el versículo 15, ¿lo tienen, hermanos? Amén. Colosenses 3, 15. Dice en el nombre del Señor Jesús: la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Tome su lugar, hermanos, alabando al Rey. Dice la palabra de Dios que en el pueblo de Dios, hermanos, lo que tiene que gobernar en nuestro corazón es la paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a ser un solo cuerpo en Cristo Jesús, de manera que debemos estar contentos los unos con los otros y en paz los unos con los otros, porque ese fue el llamado. Y la Biblia dice enseguida: y sed agradecidos. Note bien la palabra sed, es un mandamiento, pero también hay unas versiones que dicen que tenemos que ser agradecidos. Cuando habla de ser agradecidos, hermanos, no se está refiriendo a tener la buena modalidad de a todo darle gracias, ¿no? Cuando te dan te dan un vaso de agua, gracias por el vaso de agua, eso es bueno, yo no estoy diciendo que sea malo, pero aquí está hablando algo más. El ser agradecidos es que sea parte de tu carácter y parte de tu ser. No sé si me explico, hay una gran diferencia. Hay gente que sabe dar gracias, pero no es agradecido, ¿sí? Ser agradecidos, aquí el Señor nos dice: sed agradecidos, y nos pide que seamos agradecidos, hermano, porque no es algo que nace con nosotros. O sea, ningún niño nace siendo agradecido. Esto es una actitud que nosotros tenemos que ir fomentando, ¿sí? Y de manera que mucha gente no tiene la paz de Cristo porque no es agradecido. Para poder tener la paz del Señor tenemos que ser agradecidos. De hecho, lo que está sucediendo ahorita en el mundo, hermanos, la Biblia nos dice ahí en 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 1. La Biblia nos advierte, hermanos, de estos tiempos peligrosos y de la condición en que se iba a encontrar el ser humano en estos días finales. Y dice el versículo 1, dice: también debes saber esto. Le está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿cómo, hermanos? Peligrosos. Los tiempos van a ser peligrosos. ¿Por qué razón? Ahí dice una de las razones: porque habrá hombres que amadores de sí mismos, ¿qué más? Ávaros de su... Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? Ingratos, impíos. Una de las actitudes del ser humano iba a ser ingrato. Y déjame decirte algo, hermanos, que ahorita la gente está cuidándose porque quieren apresuradamente encontrar la vacuna para el coronavirus, para tener anticuerpos para esa enfermedad, y todos los científicos están trabajando a marchas forzadas por encontrar la cura, ¿verdad?, en todas partes del mundo. Pero ahorita en estos días se encuentra algo que está infectando más a la gente que ni el coronavirus, y es el mal humor. Con eso que nos encerraron, ya no se aguantan los unos a los otros. Y déjame decirte algo, que la gratitud es la vacuna para el mal humor. La gratitud es la vacuna para el mal humor y también para la ingratitud y la amargura. Cuando tú eres agradecido, tú no vas a andar de mal humor, hermano. Vas a estar bien. Vas a tener paz. Sí, pero cuando no eres agradecido, siempre vas a andar malhumorado. Y estamos viendo lo que dice la Escritura. Cuando tú tienes esa ingratitud en tu vida, hermanos, todo te molesta, todo te lastima. Y muchos de los cristianos están cayendo en esas circunstancias o en esa actitud que el Señor dijo que en los últimos tiempos iban a ser peligrosos, porque iba a haber muchos ingratos. ¿Sabe por qué la gente se está enfermando tanto de estrés,
de desesperación, de tantas enfermedades mentales, es precisamente porque la gente es ingrata. Me quedan viendo feo, pero así es. La Biblia dice ahí en Hebreos capítulo 13, versículo 5, ¿lo tiene, hermanos? Dice, sean vuestras costumbres, ¿cómo, hermanos? Sin avaricia, contentos con lo que tenéis, ¿cuándo? Ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Esto quiere decir algo bien importante, hermanos. Mucha gente es ingrata por lo que tiene. En vez de estar contento con lo que tiene, es ingrato. ¿Por qué es ingrato? Porque no está feliz con lo que tiene. Quiere tener siempre otras cosas. Si tiene 11, quiere 12. Y ya que tiene 12, quiere 13. ¿Sí me explico? Siempre estás viendo lo que no tienes en lugar de enfocarte en lo que tienes ahora. Déjame decirte que la gratitud está ligada con la felicidad del ser humano. Está íntimamente ligada con la felicidad del ser humano, con el contentamiento del ser humano. Si tú vives descontento o eres infeliz, eres porque eres un mal agradecido. Por eso es que el que escribió a los hebreos dice, sean vuestras costumbres, ¿cómo, hermanos? Sin avaricia, sin estar queriendo tener otras cosas, pero sé contento con lo que tienes ahora. Aprende a estar alegre y contento y agradecido con lo que tú tienes ahorita. ¿Y sabes una de las razones por la cual tienes que estar contento y agradecido? Porque el que dijo eso y el que te mantiene con lo que tienes ahorita fue Dios. Porque Él dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Es decir, que lo que tienes ahorita, ¿quién lo proveyó? Dios. Es Dios. Y muchas veces nosotros renegamos porque no tenemos lo que otros tienen. ¿Sí es así o no es así? Aleluya. Quisiéramos siempre estar viendo lo que no tenemos en lugar de enfocarnos en lo, como dice el texto, en lo que tenemos y ser agradecidos, estar contentos. Hay quienes no quieren al marido porque quisieran tener al marido de la otra. Bueno, no que tienen al marido, sino las cualidades que tiene el otro marido. ¿Sí me explico, ah? Quisiera que fueras como fulano, quisiera que fueras como sutano. Dele gracias a Dios que tiene. Sí, amén. Aleluya. Sea como sea, lo tiene. Amén. Y si lo tienes porque se lo proveyeron. Gloria a Dios. No sé si me explico. Amén. Nosotros tenemos que ser agradecidos. Uno de los principios, hermanos, para poder ser feliz es que seamos agradecidos. Hay gente, hermanos, que busca la felicidad en tener cosas y en acumular cosas, y eso no es la felicidad, hermano. Siempre dice ahí en Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, amén, hermanos. Gloria a Dios. Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará. Óigalo bien, hermano, nunca te vas a satisfacer teniendo dinero. Si tú amas el dinero y siempre vas a querer tener más, vas a tener 1000 y vas a querer tener ya 2000, y cuando llegues a los 2000 vas a querer más y más, porque eso no es la felicidad. Eso no trae paz, eso no te trae dicha. Aleluya. Tener muchas cosas no te va a hacer feliz. Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el mucho tener no tendrá fruto o no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlo con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador. Coma, ¿qué, hermanos? Coma mucho, coma poco, pero el rico no le deja dormir su abundancia. Hay gente, hermanos, que
que es malagradecida porque tiene mucho y en lugar de estar contento y agradecido con Dios, siempre quiere tener más y quiere tener más, y de tal manera que no concilia ni el sueño. Y si se le dice que tiene una enfermedad de muerte, lo que le preocupa no es que va a morir, es que no gastó el dinero que tenía. Voy a dejar todas mis cosas, en lugar de preocuparse por estar bien con Dios, ¿verdad? Y alistarse para el viaje que va a hacer, que no tiene retorno, se andan preocupando por otras cosas. Dice que es mejor, en lugar de, si tú estás buscando estar feliz, estar alegre, hermano, estar contento, la solución está en ser agradecido. Comas mucho o comas poco, lo que tú tengas, aprende a disfrutarlo. Sí, amén. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Muchas veces no disfrutamos lo que tenemos. ¿Sabes por qué, hermano? Porque estamos viendo qué más podemos tener. Ya tenemos bastantes cosas. Dios nos ha bendecido en gran manera, pero siempre estamos queriendo tener más cosas. Hay gente, hermanos, que se pasa toda su vida queriendo acumular riquezas y no la pueden disfrutar, y creyendo que si tienen un poco más van a ser felices y van a estar satisfechos, y no lo logran. Van a tener paz y tranquilidad si tienen mucho dinero, y si viene la crisis, aún teniendo mucho dinero, no tienen tranquilidad. Porque la tranquilidad está en que tú estés contento con lo que tienes. Amén. Gloria a Dios. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Como les decía, hermanos, ahorita la vacuna en contra del mal humor y también de las toxinas de la ingratitud, hermano, y de la amargura, es que seas agradecido. Es importante que tú y yo aprendamos a darle gracias a Dios por lo que tenemos ahorita, y no queriendo tener más de lo que no tenemos. Alabado es el nombre del Señor Jesús. Mira, vaya al 1 Tesalonicenses 5. Gloria al Señor Jesús. Sí, aleluya. Primera de Tesalonicenses 5, 18 dice, ¿lo tiene, hermano? Dad gracias en todo, porque esta es, ¿qué, hermanos? Para con vosotros en Cristo Jesús. Note bien, dice, da gracias a Dios ¿en qué? En la circunstancia en que te encuentras, dale gracias a Dios, porque eso es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo para nosotros, si es que estamos en Cristo Jesús. En todo. Pero, hermano, que la enfermedad, que la escasez, dale gracias a Dios en todo. ¿Sí? Porque tú no sabes lo que Dios va a hacer. Y además dice que el simple hecho de que tú seas agradecido, hermano, te va a traer paz a tu corazón. Te va a quitar el mal humor. Muchos ahorita no pueden soportar a los hijos ni al esposo en su casa, porque los tienen todo el día. ¿Ah? Ahorita los abogados se están alistando porque ya va a haber divorcios. Muchos. ¿Sí? ¿Y es por qué? Porque esa gente no aprende a ser agradecido. En todas las circunstancias que vengan a nuestra vida, tenemos que aprender a ser agradecidos. Que aunque no lo entendamos, el ser agradecidos nos hace ser unas personas maduras. ¿Sabe por qué somos maduros cuando somos agradecidos, aunque nos esté yendo mal? Porque entendemos que el que está obrando es ¿quién? Dios. Esa circunstancia por la cual tú y yo estamos pasando, Dios está trabajando en nuestras vidas de alguna manera. Aleluya. Amén. A lo mejor quiere quitarte lo gruñón, lo quejón. Porque si sigues de gruñón y de quejón, no te vas a ir con él. Entonces, para poderte quitarte lo gruñón y lo quejón, te avienta a todos los chamacos, al esposo y a la suegra y todo el asunto. ¿Sí me explico, hermano? Entonces Dios trabaja con nosotros, pero cuando nosotros somos maduros, entendemos que tenemos que ser ¿qué? Agradecidos. Ahora pregunto, cuando dice aquí, dad gracias en todo, esto depende de nosotros. Así como tú decides qué ropa te vas a vestir y qué comida te vas a comer, esto igual tú tienes que decidir ser agradecido. ¿Sí estamos acá? Sí, amén. Tú determinas, hermano. Hay como ilustración de un hombre que naufragó y él llegó a una isla, y estando en la isla él dijo, esta isla, la misma isla,
Dijo, puede ser la isla de la amargura, de la queja, o puede ser mi isla del agradecimiento. La misma. Porque él podía quejarse porque estaba ahí solo en esa isla, o darle gracias a Dios que lo guardó el Señor y no se ahogó conjunto con todos los demás. ¿Sí me explico? Había dos cosas. O le daba gracias, hacía que esa isla fuera la isla del agradecimiento, porque le iba a dar gracias a Dios, porque lo guardó, porque todos los demás murieron y él estaba salvo. O hacia la isla de la queja, porque se iba a estar diciendo, ¿por qué estoy aquí solo? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Podías darle quejas, wow, no tengo ropa que ponerme. O podía decirle, gracias a Dios que caía una isla tropical, no necesito mucha ropa. ¿Sí me explico, hermanos? Una persona agradecida es aquella que se enfoca en cómo darle gracias a Dios en cualquier circunstancia de la vida. Y cuando tú aprendes a darle gracias a Dios en todas las cosas que pasen en tu vida, vas a ser una persona que tiene paz en tu corazón y que eres feliz. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Dice, por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y luego dice, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Note bien, hermanos, que el pueblo de Israel había sido llevado cautivo. Este libro de Lamentaciones lo escribió Jeremías, y fue cuando lo fueron llevados cautivos. Y se llama el libro Lamentaciones. ¿Por qué? Porque eran puras quejas del pueblo. Puros lamentos. Pero dentro de los lamentos, él supo darle gracias a Dios. Que si él estaba, aunque estaba cautivo, le agradecía a Dios por sus misericordias, que eran nuevas cada mañana. Porque él se mantuvo, ¿qué cosa? Vivo. Muchos de nosotros creemos que todo lo merecemos. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Déjame decirte algo, que el agradecimiento viene de un corazón humilde y sensible. Nunca vendrá de un corazón soberbio. Déjame decirte que cuando tú y yo venimos aquí a este planeta, no traíamos nada. Así que de lo que traigamos de ahí para adelante, es para darle gracias a Dios. ¿Sí o sí o no es así? Sí, amén, gloria a Dios. Es para darle gracias a Dios. En lugar de estar renegando porque no tienes los mejores tenis, dale gracias a Dios por los guaraches que cargas. Sí, amén. ¿Sí? Él, en lugar de estar renegando, empezó a darle gracias a Dios por sus misericordias. Porque hasta aquí me has guardado, Señor. Yo no fui de aquellos que murieron, de aquellos que fueron, que le sacaron sus ojos, de aquellos que los llevaron a otras partes. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Y eso depende de ti, de mí, hermanos, de ser agradecidos. Sí, amén. Con eso no naces, hermano. Y tú no entiendes lo que Dios puede estar haciendo en tu vida, aunque para ti parezca algo malo, hermano. Dios tal vez está trabajando para llevarte a una prosperidad que tú antes no tenías. Me acuerdo en el caso, hermanos, hay un pueblo que se llama Enterprise en Alabama, aquí en Estados Unidos. En 1895 ese pueblo sufrió la plaga del gorgojo. ¿Sí conocen el gorgojo? Sí, amén. Ese gorgojo se estaba comiendo. Ellos sembraban algodón, era su fuerte. Ellos toda la comunidad vivía de la siembra del algodón y la cosecha del algodón. Pero de repente apareció esta plaga del gorgojo, hermanos, y empezó a acabar con sus sembradíos, de manera que ellos trataban de echarle fumigantes y le trataban de una manera y de otra, y no podían acabar con el gorgojo. Y por el contrario, en lugar de mejorar las cosas, se iban empeorando, hasta que en 1919 encontraron que de las plantas que ellos habían estado intentando sembrar y se las comía el gorgojo, se encontraron que había una que no se la podía comer el gorgojo, y dijeron, pues vamos a calarle con esta, y se empezaron a sembrar cacahuates. Sembraron cacahuates, hermanos, y por la siembra del cacahuate, usted sabe que ahorita cuánta crema de cacahuate hay.
¿Sí lo ve, va? Sí. Y vale cara. So, cuando ellos empezaron a sembrar cacahuates, el pueblo entero empezó a prosperar mejor que como estaban antes. Fue una prosperidad inmensa para ellos. De manera que cuando empezaron a prosperar dijeron, wow, si no haya caído el gorgojo, nosotros nunca sembramos cacahuate, hayamos seguido todavía con el algodón y todavía siguiéramos en una pobreza extrema. ¿Sí entiende? Sí. De manera que ellos hicieron una estatua al gorgojo. Por si no me la cree, vaya a Enterprise, Alabama. Ahí se encuentra una estatua para el gorgojo. En agradecimiento que porque él les cayó allí, ellos pudieron sembrar cacahuates y ahora están prósperos. Si usted nunca sabe, hermano, si lo que Dios está obrando, usted solamente dele gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, aunque no lo entiendo, no lo comprendo, no le veo ni pies ni cabezas. Yo estoy agradecido contigo porque tú estás obrando tu voluntad en mí y sé que tú lo que quieres para mí es siempre lo mejor. Sí, amén. De manera que cuando tú eres agradecido, hermano, tú siempre estás contento. Aleluya. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Se ha visto gente amargada, hermanos, quejona. Es porque no son agradecidos. Sienten que todo lo merecen y que el mejor trato de todos lo merecen. Y cuando debieran estar agradecidos, aunque les sonrían y no los atiendan. Sí, amén. Ya con la sonrisa es ganancia. ¿Sí me explico, hermanos? Sí. No, yo quiero que me dé agua. ¿Ah? Efesios capítulo 5, versículo 20. Alabado es el Rey, amén. Amén. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces hemos leído esa escritura, hermanos, de dar gracias? Muchas. Y usted se va a encontrar muchas veces en la Biblia que siempre el apóstol Pablo dice que seamos agradecidos, que le demos gracias a Dios en todo. ¿Sí? Porque, ¿sabe qué? Eso trae la felicidad en el ser humano. Cuando tú eres agradecido, hermanos, nada, óigalo bien, nada te va a poder desanimar. ¿Sí sabía eso, verdad? Nada te va a poder desanimar. Déjame decirte algo, que cuando tú eres agradecido, hermano, según los estudios de Harvard, del estudio mental de las personas, el ser agradecido trae muchos beneficios para tu salud. Uno de los beneficios que trae, que es cuando somos agradecidos, experimentamos sentimientos positivos, es decir, siempre queremos seguir adelante, ellos dicen pensamientos positivos. Número 2, disfrutas de buenos momentos. Número 3, tienes mejor salud. Número 4, enfrentan mejor las dificultades. Número 5, forjas buenas amistades. Cuando eres agradecido. Pero cuando eres un ingrato, estás enfermo. De todo te estás enfermando, siempre tienes dificultades, no fomentas buenas amistades, siempre tienes problemas con los demás por cualquier cosa que te hagan y siempre te estás quejando de todo el mundo. Pero cuando tú eres agradecido, hermanos, nada te puede hacer retroceder. Dice que un hombre encontró los almacenes del enemigo, que el Señor lo reprenda, los encontró. Y cuando él lo vio, se dio cuenta que en ese almacén, hermanos, donde él iba, vio muchas semillas, de diferentes semillas. Había la semilla de los celos, de la envidia, de la intriga, de la avaricia. Y había muchas semillas de las cuales el enemigo usa para sembrar en el corazón del ser humano. Pero dice que donde encontró un departamento, encontró una semilla que se llamaba la semilla del desaliento o del desánimo. Pero de esa semilla había cantidades enormes. Y él le preguntó al enemigo, le dijo, ¿por qué tienes tantas semillas del desaliento y el desánimo? Dice, bien contento, le dijo el enemigo, ¿sabes por qué? Porque esta semilla funciona en todos los corazones del ser humano. Al que tú le pongas, funciona. De repente se entristeció el enemigo y dijo, no. Solo hay un corazón en el cual no funciona.
Y le dijo él, pues ¿cuál corazón no funciona? En un corazón agradecido nunca funciona esta semilla. En un corazón agradecido no funciona ninguna de las semillas del enemigo. Un corazón agradecido no anda de envidioso, hermano. ¿Sí me explico? Sí. No anda de avaricioso. Un corazón agradecido siempre está contento. Sí, aleluya. Por más, mire, vea lo que dice allí Esdras, hermanos. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Esdras capítulo 3 y versículo 11. 3:11. Este es un acontecimiento, hermanos, después de que el pueblo de Israel estaba regresando del cautiverio. Les habían dado la oportunidad de regresar a Jerusalén cuando Jerusalén sus murallas estaban destruidas, el templo había sido destruido y ahora después de 70 años ellos están regresando a Jerusalén. Y ahora iban a comenzar a echar los cimientos del templo. Y dice el versículo 11, 3:11, dice: y cantaban alabando y dando gracias al Señor y diciendo, porque Él es ¿qué? Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo y alabando al Señor porque se echaban los cimientos ¿de qué? Pero note bien, el versículo 11 dice, y cantaban alabando, ¿y qué más? Y dando gracias a Dios. Ellos podían tener una actitud de enojo, una actitud de amargura, una actitud de queja, porque estaban regresando y ahora tenían que volver a comenzar lo que ya estaba hecho. Pero cuando eres agradecido, en lugar de estar viendo otra vez volver a hacer el templo, empezaron a dar gracias a Dios porque le daba la oportunidad de volver a comenzar. ¿Sí lo está viendo, hermano? De tal manera que ellos cantaban y alababan a Dios y le daban gracias, Señor, porque nos concedes. Podía haber sido que nunca volvieran a regresar a Jerusalén, pero ahora tenían la oportunidad de volver a regresar y ellos miraban eso y le daban gracias a Dios. Versículo 12 dice, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, ¿qué hicieron, hermanos? Lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Nunca se desanimaron, nunca dijeron, wow, otra vez volver a comenzar. No, por el contrario, estuvieron agradecidos. Porque Dios les estaba dando la oportunidad de volver a regresar. ¿Sí me explico? Cuando tú eres agradecido, hermano, lo primero que entiendes es que nada mereces. Y que todo lo que tengas es para darle gracias a Dios. Cuando tú no tienes esa mentalidad, tú crees que todo lo mereces, empiezas a amargarte y empiezas siempre a sentirte mal, ¿va? Porque no lo tienes y dejas de apreciar lo que en ese momento tienes. Y Dios quiere, hermanos, que tú y yo seamos agradecidos. Que en todo momento que pase en nuestra vida, que tú y yo seamos agradecidos. Porque el agradecimiento es el antídoto para el desánimo, en contra del desánimo. Si tú no eres agradecido, muy fácil podrás ser desanimado. Cualquier cosa te va a desanimar. Pero cuando tú eres agradecido, no hay nada que te detenga, hermano. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Otra de las cosas que hace que tú seas agradecido, hermanos, es que vas a servir a Dios con todo tu corazón. Porque muchas veces nosotros, hermano, yo soy agradecido, esa prédica yo no sé a quién le va a quedar, hermano, porque yo soy muy agradecido. Déjame decirte que el ser agradecido, hermanos, es el sentimiento del aprecio al favor o al servicio que alguien te dio.
Cuando tú eres agradecido, lo haces porque apreciaste lo que alguien hizo por ti. Y cuando lo aprecias, lo vas a mostrar con palabras, el agradecimiento, con regalo, con tu vida. ¿Sí me explico? Sí. Y quiero que veas algo ahí en Segunda de Reyes, capítulo 5. Alabado es el Rey, amén. Aleluya. Este hombre, todos conocen la historia, se llamaba Naamán. ¿Sí se acuerdan de él, hermanos? Ese general leproso que la sierva de su casa, en su casa le dijo a su esposa, dile a Naamán que allá en Israel hay un profeta que él puede orar por él y el Señor lo puede sanar. Y él se fue para allá, hermanos, y buscando a Eliseo, dice que llegó y se disgustó porque Eliseo no salió a recibirlo siendo él un hombre tan importante, de manera que su soberbia dijo, no, pues me voy a ir para mi tierra, ¿va? Porque le mandó Eliseo, ¿se acuerdan lo que le mandó Eliseo? Le dijo que se fuera y se zambullese 7 veces al río Jordán, y dijo, ese río está todo mugroso, hay mejores ríos allá en Damasco, so que tengo que estar metiéndome al río Jordán. Pero uno de los que iban con él, qué importante es con quién nos juntamos, hermanos. Aquellos que te sepan aconsejar. Y no que te digan, pues tienes razón, mugroso río, ¿verdad? Y no, por si hubiera encontrado uno de esos, no lo sanan. Pero gracias a que tenía un siervo que era sabio, ¿verdad? Le dijo, no, pues si él te haya pedido algo más, tú lo hayas hecho. ¿Por qué no le calas? Esto es poquito. Ve al río Jordán y zambulle. Te dice la Biblia que se metió en el río Jordán. ¿Y qué pasó, hermanos? Su piel fue sanada, su piel quedó como la de un niño. Y él lo que hizo, fíjese el versículo 15. Amén, ¿lo tiene? Sí, amén. Dice, y volviendo el varón de Dios, él y toda su compañía, se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive el Señor en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y él le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino ¿a quién? Al Señor. Wow. En agradecimiento, Naamán, hermanos, tuvo un cambio de vida. Empezó a servir a Dios. ¿Sí lo está viendo, hermano? De aquí, como yo conozco que hay Dios en Israel y que no hay otro Dios fuera de Israel, ahora dice, yo quiero servir a ese Dios y ya no voy a sacrificar más sacrificios a ningún otro Dios. ¿Sí lo está viendo? Esa es una señal de agradecimiento. ¿Sí? Él estaba agradecido por lo que Dios había hecho. ¿Cuántos de nosotros estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho? Aleluya. Lo mostramos con nuestra vida, lo mostramos con nuestros cambios. Porque a veces decimos, no, yo soy agradecido, hermano, y no le servimos al Señor. Este hombre, siendo un extranjero, cuando el Señor le sanó en agradecimiento, dijo, yo no voy a servir más a ningún otro Dios que no sea el Señor de los ejércitos. ¿Sí lo está viendo, hermano? Eso fue lo que hizo. La Biblia dice ahí en Marcos capítulo 10, versículo 52, hablando de Bartimeo. ¿Se acuerdan de aquel ciego, hermanos? Después de que Jesús lo sana, mira lo que dice el versículo 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recibió la vista. ¿Y qué pasó con Bartimeo, hermanos? Dice, y seguía a Jesús en el camino, en agradecimiento. Cuando tú eres una persona agradecida, vas a seguir a Jesús, lo vas a servir, vas a ser fiel al Señor. Es cuando tú muestras realmente la gratitud. No son palabras solamente, son hechos. Es con tu vida que tienes que ser agradecido. Aleluya. La Biblia dice ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Alabado es el Rey. Amén. Dice, Aleluya.
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué cosa, hermanos? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es que vuestro racional culto. Fíjese bien, cuando una persona es agradecida, dice el versículo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias. ¿Cuántas misericordias Dios ha hecho con nosotros? Muchas cosas ha hecho con nosotros, y por esas misericordias, dice el apóstol Pablo, les ruego que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo. Cuando nosotros nos portamos mal, hermanos, somos unos ingratos. No estamos siendo agradecidos, porque una persona agradecida lo muestra con su vida, lo muestra con actitudes, lo muestra con hechos, con palabras, con gestos, con regalos. Lo muestras en tu agradecimiento. No basta solamente decir gracias, tienes que mostrarlo con tu vida. Dice que sea un sacrificio vivo. ¿Y cómo tiene que ser ese sacrificio? Santo, agradable a Dios, que es que vuestro racional culto. Qué importante, hermanos, que tú y yo seamos agradecidos. La Biblia dice ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 28. Qué bueno es el Señor. Sí, amén. Dios. ¿Lo tiene, hermano? Dice, así que recibiendo nosotros un reino incorruptible, ¿qué pasa, hermanos? Tengamos gratitud. Seamos agradecidos por lo que estamos recibiendo de parte de Dios. Y mediante esa, ¿qué cosa, hermanos? Sirvamos a Dios agradándole como con temor y reverencia. A veces que decimos, no, yo soy muy agradecido, hermano. Pero mira, si realmente eres agradecido, sírvele a Dios con temor y temblor. Aleluya. Haz la voluntad de Dios. Aquí dice bien claro, tenemos que ser agradecidos, porque lo que estamos recibiendo no es cualquier cosa, hermano. Sí, amén. Si la gente, en vez de ustedes sabe dar gracias a la gente, al patrón porque le paga su cheque y le dice gracias, ¿verdad? Y a ese no le debe dar gracias porque se lo merece, porque trabajó por él. Aleluya. ¿Sí o no es así? Sí, amén. Pero ¿y todo lo que Dios nos dio? Es cierto. ¿Nos lo merecíamos? No. No merecíamos nada más. No hay manera de con qué pagarle a nuestro Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Aleluya. No hay manera. Cierto. De manera que deberíamos estar más agradecidos con Él, porque no hay manera de pagarle al Señor, y Él sigue dándonos de sus bondades, de sus favores, de sus misericordias todo el tiempo. Sí, amén. Gloria a Dios. Porque, hermano, está bien consciente, oiga bien, está bien consciente que no eres tú, que no soy yo, no es mi capacidad ni mi habilidad la que me mantiene hasta aquí, sino que es la misericordia y el favor de Dios para con nosotros. De manera que deberíamos vivir agradecidos, eternamente agradecidos con Él. Sí, amén. Gloria a Dios. Pero a veces nos acostumbramos a tener las cosas de manera que no sabemos agradecer lo que Dios nos ha dado. Y nos volvemos quejumbrosos, de todo nos quejamos, de todo estamos renegando, cuando deberíamos estar agradecidos por lo que Dios nos da, hermano. Le voy a preguntar algo sencillo. ¿Cuántos de ustedes le han dado gracias a Dios porque tienen manos? ¿Cuántos? Nos acostumbramos a tenerlas. Nos levantamos con ellas y con los pies y sentimos que lo merecemos todo. ¿Cuánta gente no tiene manos ni pies? En una ocasión le preguntaron a un hombre que no tenía manos y dijo, ¿para ti qué es un milagro? Y empezó a llorar y dijo, para mí un milagro es que tuviera una mano. Tú y yo tenemos ese milagro diario, hermano. Aleluya. Estamos teniendo un milagro diario, tenemos manos, tenemos vida, tenemos todo lo que el Señor nos ha dado. Y en veces somos tan mal agradecidos porque no le servimos con un corazón sincero. Gloria a Dios. Cuando debemos estar agradecidos con el Señor. Porque no nos fijamos en lo que tenemos, sino nos fijamos en lo que no tenemos.
Y nos acostumbramos a tenerlo todo. ¿Sabes qué, hermano? No te acostumbres a tenerlo todo. Empieza de hoy en adelante a darle gracias a Dios por todo cuando te levantas. Gracias, Señor, que desperté. Gracias, Señor, que puedo respirar. Gracias, Señor, por mi trabajo. Gracias, Señor, por mis hijos. Gracias, Señor, por mi esposo. Gracias, Señor, por mi casa. Gracias por mi carro. Antes no tenía carro, ahora tengo carro. Sí, aleluya. Pero nos acostumbramos y en lugar de ser agradecidos con el Señor, empezamos a quejarnos porque no hay más de lo que queremos. A veces los hijos empiezan a decir, ay, yo quisiera tener ese papá que le compra todo a sus hijos. Denle gracias a Dios que tiene papá. Sí, amén. Aleluya, Gloria a amén. Dios. A veces renegamos porque tenemos al marido en la casa o a la mujer en la casa y estamos peleando. Pues dele gracias a Dios que tiene con quién pelear, hermano. Hay quienes no tienen a nadie. Quisieran tener a alguien con quien platicar. Usted tiene con quien platicar. Vea las cosas buenas. Una persona agradecida sabe ver las cosas buenas en toda circunstancia, en todo momento. Y es una persona que es feliz por eso, porque se ha acostumbrado a ver todo lo bueno y a ser agradecido. Mientras no aprendamos eso, hermanos, vamos a ser insatisfechos, vamos a ser amargados, vamos a tener paz y tampoco vamos a estar con el Señor. Dice, ay, ya lo hicieron enojar, nadie me hizo enojar, hermanos. Lucas capítulo 17. Aleluya. Ya. Gloria a Dios. Alabado es el Rey, amén. Amén. Lucas capítulo 17, versículo 15. Y aquí está el caso, hermanos, de aquellos 10 leprosos. ¿Se acuerdan, hermanos, esos leprosos que se acercaron a Jesús y empezaron a clamarle, ¿va? Y dice el versículo 15, hermanos, después de que 10 fueron sanados, fíjese bien, Jesús les dice, vayan, preséntense a los sacerdotes. En el camino los 10 son sanados y solo uno regresó. Dice el versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué hizo, hermanos? Volvió, ¿cómo? Glorificando a Dios. Mostrando gratitud. La gratitud es el sentimiento que se expresa cuando una persona aprecia el favor recibido. Mostrando gratitud empezó a glorificar a Dios en gran voz, con gran voz. No le importó que nadie le dijera nada, que lo oyeran. No le importaba nada, él estaba agradecido. Gracias, Señor. Aleluya. Versículo 16 dice, y se postró sobre rostro en tierra a sus pies, dándole ¿qué? Gracias. Gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe, ¿qué cosa? Fíjate bien que cuando tú eres agradecido, no solamente recibes bendición de parte de Dios, sino también vas a ser salvo. Porque aquellos nomás recibieron la sanidad, pero salvación no. ¿Sí lo están viendo? Ellos fueron sanados, pero ninguno de ellos fue salvo. La Biblia solamente habla de este agradecido que regresó con Jesús y le dijo, tu fe te ha salvado. Sí. Uno de 10. Qué triste, hermanos, que el 10% son los que son agradecidos. ¿Y los demás? ¿No a todos Dios nos ha hecho milagros? Sí, amén. ¿No a todos Dios nos ha guardado hasta aquí, hermanos? Sí, amén. Hubo un joven llamado Daniel, ustedes saben él, ¿verdad, hermanos? Sí, amén. Que él fue llevado cautivo, hermanos, fue quitado de sus padres, fue llevado a otra tierra extraña, lo trataron de cambiarle su forma de vivir. Sin embargo, dice la Biblia que este joven siempre era un joven agradecido a Dios. En sus logros le daba gloria a Dios y en sus necesidades también le daba gloria a Dios y era agradecido. La Biblia dice que cuando Nabucodonosor tuvo el sueño, ¿se acuerdan del sueño ese de la estatua? Y que les dijo a todos los caldeos, a todos los magos, y les dijo, si no me dicen el sueño y su interpretación, van a ser descuartizados todos, y sus familias también. Dice que cuando escuchó eso, Daniel le dijo,
con el eunuco, le dijo, dice, dile al rey que se espere, que yo voy a orar y yo le voy a dar la respuesta. Porque él sabía al Dios que servía. Aquellos habían excusado y dijeron, no hay nadie que pueda decirle al rey el sueño si el rey no cuenta su sueño. No hay nadie que pueda hacer, no hay dioses en esta tierra que puedan hacer eso. Pero el Dios que servía a Daniel era el Todopoderoso. ¿Sí? Él dijo, no, dile que paren esto, yo voy a orar. Él se puso de acuerdo con los jóvenes con que vivía y se pusieron a orar, y el Señor le dio el sueño que Nabucodonosor tuvo y su interpretación. Y fíjate lo que dice ahí en Daniel 2:23. Dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Sí lo está viendo? Sí. En lugar, ¿cuántos de nosotros tal vez en lugar de darle gracias a Dios nos sentiríamos bien orgullosotes, ¿no? Ay, yo le dije el sueño al Nabucodonosor. ¿Ah? Sin embargo, él, en sus triunfos, ¿qué hacía, hermanos? Le daba gracias. Pero también hubo una ocasión, hermanos, cuando hicieron un decreto y dijeron que nadie durante todo ese tiempo iba a poder adorar a otro Dios que no fuera al rey. ¿Sí se acuerdan? Sí, amén. Y dice la Biblia, por eso es que yo digo que Daniel era un hombre agradecido por lo que dice este texto. Daniel capítulo 6, versículo 10. Alabado es el rey, amén. Aleluya. ¿Lo tiene? Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró ¿en dónde? En su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba ¿qué? Gracias. Delante de su Dios, ¿cómo? Como lo solía hacer. Él era un hombre agradecido como lo solía hacer antes. Es decir, Daniel todo el tiempo le daba gracias ¿a quién? A su Dios. En los momentos difíciles le daba gracias a Dios. En los momentos fáciles de victoria le daba gracias a Dios. ¿Y hasta dónde fue llevado Daniel, hermanos? ¿Sí lo ve? Sí. Una persona agradecida siempre el Señor lo va a tener en los lugares altos. En el momento que sea, él estaba allí adorando a su Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Qué bueno es el rey, amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice el versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, confirmando la fe, y así como habéis sido enseñados, abundando, ¿qué cosa, hermanos? En acciones de gracia. Es decir, todo el tiempo tienes que ser agradecido con Dios. El que seas agradecido con Dios te va a evitar, hermanos, de muchas enfermedades y de muchos problemas. Aleluya. Filipenses capítulo 4. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Vamos a leer desde el 4. Dice, regocijaos en el Señor. ¿Cuándo, hermano? Siempre. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Dice otra vez. ¿Qué dice? Otra vez digo, regocijaos, estén alegres, estén contentos. Eso está diciendo, sean agradecidos siempre. Porque el agradecimiento está íntimamente ligado con la felicidad y el contentamiento. Y luego dice el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está, ¿qué cosa? Cerca. ¿Qué habla de la gentileza? Que aprendamos a ser agradecidos con todo.
gentileza sea conocida delante de todos hombres. Es decir, nunca usted tiene que tener problemas con nadie. Todos tienen que ver en usted una persona agradecida. Pero es que me atendió mal, hermano. Gracias. Cuando usted empieza, hermanos, a dar gracias por todo y es agradecido, no nomás decir gracias, sino que es una persona agradecida, es porque ha entendido, hermanos, que nada merecemos y que todo lo que se nos dé hay que dar gracias por ello. Es una bendición. Usted será una persona feliz, tranquila. ¿Cuántos de ustedes le dan gracias a su mamá porque les cocina? A veces le reclamamos, ¿va? ¿Por qué no tienes la comida lista? Está fría. Porque pensamos que no lo merecemos. Como siempre la hemos tenido calentita y las tortillas ahí o la pizza o lo que sea hecho, ¿sí? Empezamos a renegar. Y dice aquí la Biblia que nosotros tenemos que nuestra gentileza, nuestra amabilidad, nuestra gratitud tiene que mostrarse delante de todos los hombres, que toda la gente vea que tú eres una persona agradecida. Y dice, ¿por qué razón? Porque el Señor está cerca. Es decir, si tú no eres agradecido, te quedas, mijo. Pero es que voy a la iglesia. ¿Qué? Vaya a la iglesia, apréndase toda la Biblia, el diablo también se la sabe. Mientras usted no sea una persona agradecida, que reconozca que si algo tienes por la misericordia de Dios y tenga que aprender a darle gracias a Dios por todo. Si le dan poquito, gloria a Dios. Si le dan mucho, gloria a Dios. Si no le dan nada, gloria a Dios. ¿Sí? Tenemos que estar contentos. Aleluya. Amén. Adiós. Mira lo que dice ahí en Deuteronomios, hermanos. Deuteronomios capítulo 8. El Señor le dijo al pueblo de Israel que no fueran a caer en esas circunstancias, ¿verdad? Les advirtió, hermano. Alabado es el Rey. Sí, aleluya. ¿Lo tiene? Amén. Dice en versículo 11. Dice, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca, ¿qué cosa, hermanos? Tu corazón, y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es decir, ¿dónde estabas, Israel? Eras un sirviente. Y te voy a llevar a una tierra prometida. Pero el pueblo de Israel, ¿qué le pasó al pueblo de Israel, hermano? Durante 40 años, pura queja, 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 queja y queja. ¿Se acuerdan? ¿Y entraron a la tierra prometida? Cuando no eres agradecido, no vas a poder entrar a la tierra prometida. No vas a poder. Dice enseguida, versículo 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído, ¿qué cosa? Riquezas. Sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Sí lo está viendo? Muchos de ellos entraron en un orgullo, y por su orgullo, creyendo que todo lo que tenían era porque se lo merecían, porque ellos lo habían hecho, cayeron en la ingratitud, y cuando hay ingratitud hubo quejas. Capítulo 28,
Deuteronomio y versículo 47. Dice, por cuanto no serviste al Señor tu Dios, ¿cómo, hermanos? Con gratitud. Ya les dije, ¿verdad? Que la alegría es ¿qué? Está ligada con ¿qué? Con agradecimiento. Fíjese bien porque ahorita lo vamos a ver por qué. Dice, por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría, con gozo de corazón, ¿por qué? Por la abundancia de todas las cosas. Nunca fuiste agradecido. Dios te daba en abundancia y tú eras un ingrato. Por eso, versículo 48 dice, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré el Señor contra ti con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta ¿qué cosa? Destruirte. Usted ve a una persona amargada, hermano, esa persona termina mal. Una persona que no es agradecida, esa persona siempre termina mal. Y si no termina mal aquí, va a terminar mal allá. Pero siempre termina mal. Usted ve a una persona agradecida, esa va a estar con el Señor. Esa va a estar con el Señor y va a tener la paz de Dios. Filipenses, vamos a revisar allí. Filipenses 4, donde estábamos. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado es el Rey, amén. Amén. Nos quedamos en el versículo 5, ¿ah? ¿Se acuerdan? Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Cómo? Con acción de Dale gracias a Dios por todo. Y cuando tú le das gracias a Dios por todo, ¿qué dice enseguida, hermanos? Versículo 7. Y la paz de Dios, que es más maravillosa, que es más grandiosa que todo conocimiento humano. Fíjate bien lo que dice. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tú eres agradecido, hermano, viene la paz de Dios a tu corazón y esa paz te va a guardar. Será un cerco que no permitirá que entre la envidia, que entre la amargura, que le entre la insatisfacción, porque eres agradecido. ¿Sí lo está viendo, hermano? Y eso te va a mantener dentro de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Te va a mantener ahí porque la amargura te saca, hermano. Porque la envidia te saca. Porque la queja te saca de estar en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Pero cuando eres agradecido, hermano, vas a aprender a agradecerle a Dios por tus hijos, por tu esposa. Vas a darle gracias a Dios por tus manos. Aleluya. Cuando somos desagradecidos, que no somos ingratos, hermanos, nos acostumbramos a todo. Es tiempo, hermanos, de que empecemos a darnos cuenta de todo lo que tenemos y todo por la misericordia de Dios. Gloria a Dios. No sé si me explico, hermano. Sí. Amén. Pero que estoy enfermito, no le hace, gracias a Dios tienes pies. Pero que me duele, no le hace, aguante, tiene mano todavía. ¿Ah? ¿Sí me explico, hermanos? Iba a traer pero busqué ahí en la iglesia acerrín de acero, rebaba, y lo iba a mezclar con arena, traerla en una vasija, para que usted se diera cuenta, ¿verdad? Que cuando tú mezclas el acero y la arena, tú lo puedes agarrar y no puedes distinguir cuál es acero y cuál es arena. ¿Sí? Tus ojos no pueden distinguir cuál es el acero y cuál es la arena, porque es algo finito también, igual que la arena, se parece. Pero si yo agarro un imán y lo pongo allí en donde está la arena con el acero, el imán va a atraer todo el acero. Un corazón agradecido
siempre estará viendo todo por qué dar gracias. ¿Sí me explico? Sí, amén. Lo que tú no puedes ver porque no tienes tal vez un corazón agradecido, el corazón agradecido siempre estará viendo todo. Y el motivo o el propósito por cual darle gracias a Dios en todo. Será como un imán que atrae el acero. Será como un imán que siempre va a estar atrayendo todo aquello por cual darle gracias a Dios. ¿Sí me explico? ¿No? Sí. Un corazón agradecido no se enfocará en lo que no tienes. Se va a enfocar en lo que tienes. Aleluya. ¿Sí me explico? ¿No? Sí. Amén. Vas a darle gracias a Dios si tienes una bicicleta. Gloria a Dios. ¿Ah? Que hay que compartirla con 3. ¿Qué tiene? Yo me acuerdo cuando subíamos hasta 4. Una en cada diablito, uno en cada uno y otro aquí manejando y el otro arriba del frente, de bumper. Y todos felices. Ahora cada quien tiene la suya y están renegando. ¿Sí me explico, hermano? Sí, amén. Y eso te hace infeliz, hermano. Dios quiere que aprendamos a ser felices, que disfrutemos la vida. Déjame decirte algo, ninguno de nosotros podemos agregar más horas a nuestra vida. Pero sí podemos agregarle vida a nuestras horas. Cuando aprendemos a disfrutar lo que tenemos, en lugar de estarnos quejando. Sí, amén. ¿Sí me explico, hermano? Que nomás tengo frijoles para comer. Gloria a Dios, ¿hay frijolitos? Amén. ¿Cuántos niños no tienen nada que comer? Están comiendo amén. piedras. Y ustedes ven la panzota, no volteaba a ver mí, la panzota, pero de puras lombrices. Sí, amén. ¿Sí me explico? Cuando tú tienes que estar agradecido con Dios por todo. Alabado es el nombre del Aleluya, Señor. amén. Gloria a Dios. Pienso, hermano, que en lugar de estar renegando, va por estos momentos difíciles que mucha gente está malhumorada, precisamente porque siente que lo merece todo y deja de ver el privilegio que está teniendo ahorita. Ahorita estamos teniendo un privilegio, los poquitos que estamos aquí, gracias, Señor, porque nos permitiste reunirnos. Hay quienes no se están reuniendo, hermanos, están teniendo sus cultos por internet y no es lo mismo cuando estás tú aquí junto. Están siendo privados de muchas cosas, pero gracias a Dios que nosotros lo estamos teniendo. Siempre estate viendo, hermano, o enfócate en todas las cosas por las cuales diré gracias a Dios y vas a ver que tu vida va a empezar a cambiar. A veces que reniegas del marido o de la mujer, ¿verdad? Pero empieza a darle, ¿por qué no le das gracias a Dios gracias, Señor, por mi marido? Es un poquito gruñón, pero gracias. Amén, gloria a Dios. Cuando le empiezas a dar gracias a Dios por tu marido, entonces vas a poder recibir algo más. Pero si no agradeces lo que tienes, ya no te van a dar más nada. Eres un ingrato. ¿Sí me explico, hermano? Sí, amén. ¿Sí? Empieza a darle gracias a Dios y vas a ver que vas a recibir bendiciones. Alabado es el nombre del Señor Aleluya, Jesucristo. amén.